Erasmo de Róterdam nació en Holanda el 28 de octubre de 1466. Entre sus cualidades están las de escritor, erudito y humanista. Fue famoso por ser el principal intérprete de las corrientes intelectuales del Renacimiento en el norte de Europa. Erasmo plasmó en sus obras sobre el método de estudio y la enseñanza firme pero amable de los niños sus opiniones progresistas acerca de la educación. Erasmo afirma que el latín elemental y el cristianismo básico han de enseñarse en el hogar antes de empezar el bachillerato formal a los 7 años de edad. Además, defendía las enseñanzas de la educación física, se preocupaba por despertar el interés de los alumnos y se oponía a la disciplina severa. En la obra Educación del príncipe cristiano, Erasmo hace referencia a la necesidad de educar a los príncipes para favorecer el bien común. La educación del príncipe comienza desde que nace y su formación está basada en la doctrina cristiana y en los libros sagrados, ya que el príncipe debe adquirir las cualidades de bondad, sabiduría y poder para asemejarse a Dios. Los elementos que intervienen en la formación humana y política del príncipe cristiano son preceptos. Desde pequeño deben ser enseñadas las premisas para asentar un buen gobierno. Por ejemplo, las Santas Escrituras, las enseñanzas de los Evangelios y las escrituras de la época clásica deben servirle de ejemplo para gobernar su reinado. Naturaleza. La educación moldea lo que el hombre es por naturaleza. Si ésta es viciosa, en el príncipe nada podrá cambiarlo. Práctica. Una de las partes más importantes de la educación del príncipe es asistiendo y participando en eventos propios de un príncipe. En 1529, en su obra de cómo los niños han de ser tratados precozmente, iniciados en piedad y en buenas letras, Erasmo plasma su doctrina teórico-práctica sobre la educación, surgiendo el nuevo modelo del humanismo pedagógico renacentista del sentido cristiano. Para Erasmo, la escuela pública ha de estar abierta a todos y ser ocasión permanente para evitar las desigualdades sociales. La educación humanista contemplaba los siguientes contenidos: la gramática griega y latina, que deben estudiarse al mismo tiempo para la lectura, el estudio y los comentarios de textos clásicos, la enseñanza de la filosofía de Platón y Aristóteles, la teología de los padres de la Iglesia, el arte de la oratoria. Erasmo insiste en los comentarios de textos clásicos como el método más eficaz para el estudio de la gramática. Él supo decantar lo propiamente cristiano, aunque no con la precisión de Cristo. Uno de los hombres más exigentes en reclamar reformas para el logro del espléndido humano cristiano, profundidad de un teólogo. El modelo de perfección humana propuesto por el humanista Erasmo lo encontramos en su pequeño tratado titulado El arma del soldado cristiano, escrito a petición de la mujer de Batus, guerrero violento y disoluto convertido por Erasmo. Se trata de un manual para ayudar a un guerrero ignorante a adquirir el espíritu digno de Cristo. Se recomienda al guerrero que esté siempre vigilante a las acechanzas del enemigo, y él enumera las armas que debe adquirir para enrolarse en la milicia de Cristo. La primera arma y comienzo de la verdadera sabiduría es el conocimiento propio. Erasmo toma ocasión de este libro para comentar lo que de defectuoso observaba en las prácticas religiosas de su tiempo. Expone también su programa de pedagogía espiritual. Fundamentar la vida cristiana en una vuelta a las fuentes lo emplea para estimular el contacto con la Sagrada Escritura. Vuelta a la Escritura, vuelta a los Evangelios era el lema eramista. Pugna también la lectura de los grandes padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Ambrosio y San Agustín. Lo que más disgusta al humanista es la mera observancia externa de la religión. La vida religiosa del hombre debe estar llena de sentido y debe conducir a la virtud y a la verdadera piedra, pues solo en ellas reside la alegría de vivir. Todo acto religioso, si es auténtico, debe llevarnos a concluir en un propósito moral y a mejorar nuestra línea de conducta. Erasmo, el hombre cosmopolita que dio al humanismo su denominador común y su valor universal y permanente, pone un concepto de humanistas basado en el conocimiento del Evangelio, de los padres de la Iglesia, pero también en el estudio de las letras clásicas. El núcleo más destacado del humanismo y del eramismo español fue el Centro de Estudios creado en Alcalá por el cardenal y ministro de los Reyes Católicos Jiménez de Cisneros. Martín Lutero, nacido el 10 de noviembre de 1483 y muerto el 18 de febrero de 1546, nació en Eisleben Sacro, Imperio Romano Germánico, como Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, como es conocido en Alemania. Fue un teólogo, fraile católico, agustino y reformador religioso alemán, en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante, inauguró la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo e influyó en las demás tradiciones protestantes
Su exhortación para que la Iglesia regresara a las enseñanzas originales de las antiguas iglesias protestantes y la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la Contrarreforma, como se conoce a la reacción de la Iglesia Católica Romana frente a la Reforma Protestante. Sus contribuciones a la civilización occidental fueron más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Respecto a los aportes a la educación, los ideales y propuestas de Martín Lutero frente a la educación influyeron de una forma sumamente importante en los colegios y universidades de Alemania y posteriormente en todo el continente. La apertura de Martín Lutero hacia la modernidad, el hecho de que sus planteamientos en diferentes campos rebasan la reflexión teológica, su profunda petición e incluso su potencia transformadora para una sociedad que empezó a cambiar hacia las fórmulas actuales, han tardado en prevalecer hacia nosotros, pese a que en muchos casos el pensamiento luterano unía directamente con la tradición más lúcida y representativa de nuestros pensadores. Martín Lutero tuvo gran influencia en la educación debido a que él trató de hacer un cambio radical en lo que se venía enseñando en las universidades y escuelas en general. Vio como urgente realizar un cambio, ya que se habían alejado de lo verdaderamente importante, que era para él defender la fe cristiana. Martín Lutero está a favor de la educación suministrada y dirigida por el Estado, teniendo que ser esta marcadamente cristiana, donde se enseñarán las Sagradas Escrituras y se desligará por completo de la teología de la filosofía para disminuir la influencia aristotélica. La rebelión de Lutero comienza hacia 1517 y ya en la Confesión de Augsburgo fueron redactados los principios fundamentales del protestantismo frente a la doctrina romana. Niegan la autoridad del Papa, del Concilio y de los padres de la Iglesia. Solo admiten como fuente de fe religiosa el Evangelio, pero interpretado de acuerdo con la conciencia de cada individuo, según el sentido de la expresión libre examen. El hombre esencialmente malo no puede contribuir a la salvación del mundo ni a la propia, por otro medio que no sea su propia fe. Su frase preferida, el justo vive de la fe. Lo que salva no son los actos exteriores, sino la fe en Cristo. Lutero no saca las conclusiones de los principios cristianos para lograr el mejoramiento del mundo y de sus escrituras, sino que busca orientar a todos el estudio de la escritura y utiliza para su fin todos los medios posibles. No presenta un cristianismo maduro que intente mejorar desde adentro la realidad de su tiempo, aunque para ello precisa la entrega de la propia vida. La única fuente de fe es para Lutero la palabra relevada. Para ello, todos los hombres deben tomar contacto directo con las Escrituras. Además, Lutero traduce la Biblia al alemán. Para él, la verdadera formación del hombre solo se logra en el contacto directo con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lutero emprende una batalla que luego intentará consolidar desde la escuela. En el terreno escolar postula una instrucción elemental para todos, con el fin de que sean capaces de leer y de interpretar la Biblia, y una enseñanza obligatoria costeada y vigilada por los príncipes para que nadie quede al margen de la transformación que pretende hacer en los espíritus. De los escritos de Lutero, los que contiene una finalidad directamente pedagógica son las cartas a los señores alemanes, publicadas en 1538, en las conversaciones, recopilación de la enseñanza oral del reformador. Hay también referencias interesantes a la educación.